Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en un pasaje del Evangelio de Mateo que, la verdad, siempre conmueve. Es una de esas historias que te lleva de la oscuridad a la luz, de la desesperación a una fe casi audaz. Sí, Culmina en una sanación que es mucho más que física. Vamos a explorar Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31, la curación de 2 ciegos. Queremos pues sentir un poco el pulso de ese encuentro y ver cómo nos ilumina hoy. es un pasaje muy potente, sí, y nos pilla en un momento muy vivo del ministerio de Jesús. Mateo nos lo está mostrando en plena actividad, no solo haciendo milagros que demuestran su poder, sino también con una compasión muy cercana, muy atenta al sufrimiento. Ajá. Y este caso de los 2 ciegos, pues refleja perfectamente eso, el poder de Dios encontrándose con la necesidad humana más profunda. La escena inicial tiene mucha fuerza, ¿verdad? Jesús va de camino, seguro que con gente alrededor, acaba de hacer otro milagro. Y de repente, 2 hombres ciegos, que empiezan a seguirle. Pero no es que le sigan callados, no. ¿Qué va? Empiezan a gritar, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Hay que pararse a pensar en la audacia, en la determinación. Seguir a alguien sin verle, solo por el sonido, por la intuición, y gritarle así. Y ese grito, ten compasión de nosotros, hijo de David, es que es la clave de todo. No es solo ayúdanos. Claro. Llamarle hijo de David, eso era reconocerlo. Era una proclamación pública. Tú eres el Mesías que esperábamos, el descendiente de David que iba a restaurar, a sanar. Es increíble que ellos, ciegos, tuvieran esa visión. Es una paradoja brutal, sí. Los que no ven son los que ven quién es Él de verdad. Quizá con más claridad que muchos que sí tenían vista. Exacto. Y esa fe les da un coraje tremendo, porque seguirle así, gritarle, seguro que tuvieron que vencer la vergüenza, el miedo al rechazo. Claro, no sería fácil. Demuestra una necesidad enorme, claro, pero sobre todo una convicción. Él y solo él puede hacer algo. Y no se rinden, ¿eh? Siguen insistiendo aunque Jesús parece que sigue andando al principio. Es verdad. Y no olvidemos el estigma de la ceguera en aquella época. Se asociaba al pecado, a la impureza, llevaba a la exclusión. Marginación total. Total. Así que su grito no es solo por ver, es un grito por dignidad, por volver a ser parte de la comunidad, por ser vistos simplemente. Y creen que el Hijo de David puede darles esa restauración completa. Su fe es la llave para todo eso. Luego el relato nos lleva a un escenario distinto. Ya no es la calle. Entran en una casa. Jesús entra y ellos van detrás. Sí, El ambiente cambia. Se vuelve más íntimo, más personal. Y ahí es cuando Jesús se dirige a ellos. Pero la pregunta, bueno, a mí siempre me ha sorprendido. No pregunta lo obvio, ¿qué queréis? no. Les pregunta algo que va directo al corazón de su fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahí está el giro fascinante. Jesús no se centra en la necesidad física, que bueno, era evidente, Claro, era obvia. sino que les pregunta por su disposición interior. ¿Creéis que puedo? Les pide que confíen en Él, en quién es Él y en su poder. Quiere una confesión de fe clara, no en un poder abstracto, sino en su capacidad. Y la respuesta, es inmediata, firme. Sí, Señor, sin dudar. Nada. Es una entrega total, una confianza absoluta en Él, aunque no le pudieran ver en ese momento. Ese sí es pura fe en acción. Ese sí, Señor, es la esencia. No solo reconocen su poder, sino su autoridad, su señorío. Al preguntarles, Jesús les da la oportunidad de verbalizar esa fe, de hacerla concreta. De ponerla sobre la mesa. Exacto. Y esa fe, esa confianza que se atreve a creer contra toda evidencia visible, es lo que Jesús parece que valora. Es como el canal que permite que su gracia actúe. No es que Él necesite nuestra fe para poder hacer algo, No, claro. pero a menudo la pone como la condición para recibir. Es como si dijera, si abrís la mano con confianza, yo la lleno. Y entonces llega el gesto, el toque. Les toca los ojos. Un contacto físico, cercano. Lleno de poder, pero también de ternura, me imagino. Sí, Y mientras les toca, dice la frase central, la que lo une todo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué manera de vincular la fe con el resultado? Es directo. es que esa frase, conforme a vuestra fe, es como una fórmula divina, si queremos llamarla así. Vemos en otros pasajes que la fe no es un mérito nuestro que obliga a Dios, No, no es eso. Es más bien esa apertura confiada que permite
que la gracia de Dios trabaje. Es la respuesta de Dios a una fe que no se queda quieta, sino que busca, que clama, que se entrega. La medida de su fe, por así decirlo, esa audacia al gritar, esa confianza al decir sí, Señor, es lo que abre la puerta al milagro en sus vidas. Es como si Jesús dijera, vale, vuestra confianza ha hecho posible esto. La vista que recuperan no es solo un acto de poder, sino la consecuencia directa de una fe que han demostrado con valentía. Y eso nos dice mucho sobre qué es la fe para la Biblia. No es solo creer que Dios existe o aceptar unas ideas. Va más allá. Mucho más. Es una confianza activa, dinámica. Una fuerza que te mueve a actuar, a gritar, a seguir a Jesús aunque no veas claro, a confiar en su poder y en su voluntad. Y parece que esa fe en la lógica divina es la que activa la intervención de Dios. Permite que su poder transformador entre en nuestra realidad. Pero justo después del milagro, la historia da un giro que sorprende. En cuanto pueden ver, Jesús les advierte, y con severidad, mirad que nadie lo sepa. Silencio total. Discreción. Sí, esto es algo que vemos más veces, sobre todo en Mateo y Marcos. Es lo que se llama el secreto mesiánico. Ajá. Hay varias teorías. Quizás Jesús no quería que se malinterpretara su misión, que la gente le viera solo como un curandero milagroso o, peor, como un líder político que pudiera iniciar una revuelta contra Roma. Que se desviara el foco. Exacto. Quizás quería controlar los tiempos, no adelantar la confrontación final. Quería que le siguieran por su mensaje, por quién era él, no solo por los milagros espectaculares. Tiene sentido. Pero la reacción de los hombres es justo la contraria. Totalmente. Ignoran la advertencia por completo. El evangelista dice que, salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es que la alegría les desborda, te los puedes imaginar, ¿no? Claro. Después de años, quizás toda una vida, en la oscuridad, y de repente ver la luz, los colores, las caras, era imposible callarse algo así. Es una reacción tan humana y tan comprensible. El asombro, la gratitud tan enorme, esa necesidad casi física de contarlo, pues superan cualquier orden de prudencia. Aunque la instrucción de Jesús tuviera sus motivos, la respuesta de ellos se convierte en un testimonio imparable. Espontáneo. Espontáneo, sí. Es la prueba de lo que pasa cuando tienes un encuentro real con Jesús. Te cambia tanto que no te lo puedes guardar. Y este contraste entre la orden y la reacción nos lleva a pensar más allá, ¿no? Hemos hablado de la ceguera física, pero es casi inevitable pensar en la ceguera espiritual, porque hoy en día no hay mucha gente que, viendo perfectamente, vive en una especie de oscuridad interior. Sin duda. Ahí está la fuerza de este relato para nosotros hoy, creo yo. La ceguera de ellos se convierte en un símbolo muy potente de otras cegueras, las espirituales, que nos afectan. Y lo interesante es que esta ceguera puede tener muchas caras. ¿A qué tipo de cegueras te refieres? ¿Cómo se manifiesta eso hoy? Pues mira, puede ser la ceguera a lo trascendente, el no poder ver más allá de lo material, de lo inmediato, o el vacío existencial, ir por la vida sin encontrar un sentido, un propósito real. Sentirse perdido. Eso es. O el cinismo, esa actitud que te impide creer en la bondad, en que las cosas pueden cambiar, en la esperanza, la desesperanza misma, ante los problemas, no ver salida, e incluso una muy común, la ceguera ante los demás, el egoísmo que no nos deja ver las necesidades, el sufrimiento de quien tenemos al lado. Es potente esa reflexión. Vivimos rodeados de imágenes, de estímulos visuales, pero quizás tenemos una miopía tremenda en el corazón. Tal cual. Podemos estar ciegos a la presencia de Dios en lo cotidiano, a su amor, a lo que quiere para nosotros, o incluso ciegos a quienes somos de verdad. Exactamente. Y lo bueno es que este pasaje no solo describe la ceguera, sino que nos da la pista para salir de ella. Igual que aquellos hombres clamaron a Jesús desde su oscuridad física, pues nosotros podemos clamarle desde nuestra ceguera espiritual, sea la que sea. El primer paso es reconocerlo, ¿no? Reconocer que necesitamos ver, que necesitamos que se nos abran los ojos de dentro. Y volvemos al centro de todo, la fe. La fe que movió a esos hombres a seguirle, a gritar, a confiar. Necesitamos cultivar esa misma fe hoy, creer que Jesús tiene poder para quitar nuestras nieblas interiores, para llenar vacíos, para mostrarnos el camino, para devolvernos la esperanza, para enseñarnos a ver la realidad y a nosotros mismos con sus ojos. Ese es el mensaje clave para nosotros, creo.
El relato se convierte en una invitación muy personal, a pararnos y pensar, ¿dónde estoy yo ciego? ¿En qué áreas de mi vida voy a tientas? ¿Me siento perdido, confuso? Hacer un examen sincero. Sí. ¿Dónde necesito desesperadamente que entre la luz? Y nos anima a acercarnos a Jesús con esa misma fe insistente, confiada, quizás susurrando nuestro propio «Sí, Señor, creo que puedes hacer esto. Ayúdame a ver». La fe sigue siendo esa llave que abre la puerta a que Dios actúe y sane. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería la esencia que nos llevamos hoy de este encuentro? A mí me parece que es esa afirmación clara. La fe auténtica, la confianza activa en Jesús, es el canal, es la vía por la que su luz y su poder entran en nuestra vida y la transforman. Es la llave para la sanación física y sobre todo espiritual. Una fe que no se rinde, eso es, que busca, que clama, que confía incluso cuando no ve el camino claro. Y el mensaje final tiene que ser de esperanza, ¿no? La misma compasión que hizo que Jesús se detuviera ante el grito de aquellos hombres, el mismo poder que les devolvió la vista, está disponible hoy, para cada uno. Él desea abrir nuestros ojos espirituales para que veamos la vida, a Dios, a los demás, con una claridad nueva, llena de sentido, de propósito, de amor. Y eso nos deja con una pregunta ahí, vibrando, para darle una vuelta a cada uno. ¿En qué zonas de mi vida siento que camino a oscuras? Quizás en mis relaciones, en mis miedos, en mi falta de rumbo, en mi dificultad para perdonar o para sentir a Dios cerca. ¿Dónde necesito hoy dar un paso de fe? Un pequeño paso. Un pequeño paso, ¿sí? Clamar con humildad y confianza para empezar a ver de otra manera, para empezar a notar la mano de Dios trabajando incluso en medio de las sombras. Es una llamada fuerte a no conformarnos con la oscuridad, sea cual sea, a pedir con audacia esa visión nueva que solo viene de Él. Exactamente. La invitación es a fortalecer nuestra fe, a atrevernos a pedir como ellos, Señor, ten compasión de mí, abre mis ojos, y a vivir esperando, con confianza, ver los milagros de Dios. Quizás no siempre espectaculares, pero sí reales, transformadores, milagros que iluminen nuestro camino y nos llenen de una gratitud tan grande que, como a ellos, nos empuje a compartir esa luz.